socializarla después a través de los diferentes canales y espacios que tenemos en RIA destinados para el tema. Contarles que mi nombre es Sandra Inés Rosso, soy la CEO, la gerente de RIA Smart Health. Estamos junto con Latam Business Conference, una empresa de Chile. Venimos desarrollando diferentes eventos académicos, espacios para compartir conocimiento a lo largo de América Latina. Dentro de 8 días tenemos un gran evento digital con énfasis en México y es así como hemos venido haciendo una serie de webinars, de espacios de preparación a ese gran evento que tendremos la próxima semana. Estos espacios lo que buscan es que personas de diferentes lugares de América Latina se puedan participar, puedan debatir con nosotros sobre temas de interés. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar de vacunación 360 grados. Van a decir, bueno, ¿y eso qué significa? Vamos a hacer ahora un planteamiento sobre lo que eso significa. Hemos convocado a una serie de líderes, expertos, referentes. Bueno, allí hay diferentes calificativos que podemos dar. Y lo que sí les puedo asegurar a la audiencia es que vamos a tener hoy un conversatorio muy, muy interesante. Estoy segura que muchos temas nos van a quedar sin discutir con la profundidad que todos quisiéramos, porque el tema es un tema, además de que está en la agenda, que estamos todos viviendo y demás, que tiene muchas aristas. Hoy ya les voy a contar un poco sobre qué vamos a hacer. Les pido a los participantes que mantengan sus micrófonos cerrados, sus cámaras, solo porque de pronto ustedes no se dan cuenta y los estamos viendo los demás asistentes. Entonces, para poder fijar nuestra atención en nuestros panelistas, recordarles que las preguntas y los comentarios que tengan son bienvenidos a través del chat. Todas las personas de la reunión van a poder ver ese chat. Yo voy a encargarme de llevar algunas de esas preguntas hacia los speakers, pero a los conferencistas, perdón, pero ellos también pues van a poder ahí ver las preguntas. Nos acompañan entonces, y sin más preámbulo, después de la espera, porque sé que hay personas que llevan... pues me da mucho gusto saludar en primer lugar a Claudia Patricia Vaca. Wow, la perdí justo en este momento. La llamé y la perdí. Bueno, entonces voy a empezar con la doctora Edna Moya. La doctora es médico, es jefe del Departamento de Atención Médica del ISSSTE en la zona de Chihuahua, en México, ¿cierto, doctora? Usted me corrige. Y es máster en administración, es asesora médica en informática, este tema ahora tan en la agenda también, el tema de informática médica para Hospisoft México. Muchas gracias, bienvenida. Me acompaña también desde Brasil André Medici. André es un experto senior internacional, ha sido consultor del Banco Mundial, ha desarrollado una gran cantidad de proyectos a lo largo de América Latina, bueno, en el mundo, en relación con los temas de salud y es, bueno, economista social y de salud, no está en el área asistencial, pero conoce a profundidad los sistemas de salud. Y está con nosotros también Alonso Verdugo. Alonso es médico, es el Chief Medical Officer de Microsoft para América Latina. Es un médico al que yo con todo respeto y aprecio siempre le digo que es médico ingeniero, porque lleva muchos años trabajando en estos temas de tecnologías de información y comunicaciones. Entonces es una combinación muy interesante para estos temas de tecnologías de información y comunicaciones. Está también con nosotros, ya vamos a revisar qué pasa con la cámara, pero ya ella nos escucha y aquí me está confirmando que aquí está Claudia Patricia Vaca. Claudia es farmacéutica, es farmacoepidemióloga, es la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Comité de Expertos de Farmacovigilancia de la OMS y una persona muy, muy involucrada en todos estos temas, obviamente de medicamentos y también del tema de vacunas. Entonces, a ustedes, bienvenidos. Quiero pedirles, por favor, hay mucho tema para compartir. Vamos a focalizarnos y permítanme, yo arranco compartiendo una diapositiva. Les agradezco que me confirmen
si están viendo mi pantalla. Sí, Sandrita, se Creo ve. que sí, muy bien. Y es esta diapositiva. Cuando estamos hablando, o porque hablamos de un proceso de vacunación 360 grados, lo mencionamos así y quisimos hacer de este un conversatorio para hablar del tema con un énfasis en 360 grados, con un mensaje relacionado con que la vacunación empieza y termina, da la vuelta, involucra a las personas. Un proceso que tiene relación con selección y adquisición, ¿cierto?, de las vacunas, la seguridad de la vacuna, tenemos la cantidad suficiente, nos alcanza el dinero para efectivamente poder adquirir las vacunas que necesitamos. Una segunda etapa que tiene que ver con la distribución, tenemos desafíos significativos en temas de logística, trazabilidad, de esos biológicos, el acceso, llevar las vacunas hasta los lugares donde está la población, con todas las características que hay en los temas geográficos en nuestros países y los desafíos que hay en cuanto a acceso, y además tenerlas disponibles en el momento en que efectivamente requiramos. Otro elemento interesante tiene que ver, otro eje, es el de la priorización. ¿Cómo garantizamos que sea una priorización que sea equitativo? ¿Cómo logramos determinar los grupos de riesgo en forma adecuada? Y sobre todo algo que no sé en los demás países, pero aquí en Colombia está en el orden del día, y es el tema de cómo logramos para que la gente no se salte la fila, para que sepamos a quién le toca y que aguardemos ese turno. Tenemos también otro eje y otro foco en este proceso de vacunación 360 grados, y es el que tiene que ver con la administración. Si ya tenemos listas las vacunas, llegaron, están las personas priorizadas, ¿cómo logramos contactar a las personas? ¿Cómo hacemos realmente que las personas lleguen hasta el sitio donde van a ser vacunados, que podamos asignar las citas para evitar riesgos de concentraciones, aglomeraciones, que además las personas acudan, ¿cierto? Tenemos un tema ahí de riesgo moral que se ha venido presentando, entonces los pacientes que se quieren saltar la fila, pero también algunas dudas que se han dejado sobre pacientes a los que no se les ha aplicado la vacuna, aunque pareciera que sí le aplican, pero no se aplican. Entonces hay un riesgo moral también con ese bien tan preciado que son las vacunas. El personal de salud es suficiente, lo tenemos capacitado, está cansado, o sea, es un volumen muy grande de población. ¿Cómo vamos a abordar esto? Y además de eso, si tenemos los insumos suficientes, si efectivamente, además de las vacunas, las jeringas y todo lo que hay adicional que se requiere. Y otro eje relacionado con el seguimiento. Listo, ¿cómo garantizamos que todas las personas tengan sus 2 dosis? Pero además de eso, hacer y dar rigurosidad en los procesos de seguimiento y farmacovigilancia. Como les decía al principio, esto da para muchos espacios, o sea, mucho más que una hora. Yo le voy a pedir a los participantes, doctora Claudia, bienvenida, la vemos perfectamente. Le voy a pedir a los participantes que con este contexto nos centremos principalmente en los temas de priorización, administración y seguimiento. Los demás también son importantes, pero hoy quisiéramos enfatizar en eso. Y así las cosas, ya no hago más preámbulos, no les quito más espacio a ustedes, y voy a empezar con las preguntas. Por favor, en este momento del tema de vacunación COVID que tenemos en América Latina, ¿cuál creen ustedes que es el principal desafío para lograr que la priorización sea efectiva y que las personas sean vacunadas? Los escucho. Doctora Claudia, ¿le parece? Empecemos con usted. Bueno, pues me lanzo. Creo que en química y los farmacéuticos utilizamos mucho ese concepto, utilizamos una cosa que se llama el reactivo limitante. El reactivo limitante en una reacción química es el que determina la velocidad de la reacción. Y yo creo que hoy en el planeta el reactivo limitante es la disponibilidad de suficientes vacunas, en especial en aquellas regiones en donde habita la mayor cantidad de personas en el planeta. América Latina y África concentran el 80% de la población mundial, sin embargo han recibido menos del 1% del total de las dosis disponibles de vacunas. Este
esta discriminación, esta distribución tan desigual, muestra dos cosas. Por un lado, digamos, un problema en la estrategia de vacunación que todos teníamos la expectativa de que fuera homogénea. Eso lo podemos ver después. Pero el reactivo limitante de esta ecuación en realidad es la disponibilidad de dosis, porque cuando vamos a ver cómo está distribuida la producción y la manufactura digamos, la logística que permita la llegada a estas regiones, la gran ausente, las dos regiones ausentes son América Latina y África justamente. Y esto limita pues esta falta de disponibilidad de sitios de producción en nuestra región, disminuye la velocidad de la llegada y hace mucho más difícil los procesos logísticos y un poco de negociación de cómo pudieran llegar más dosis a esta región. Yo dejaría ese como el reto más grande del planeta. Nosotros tenemos 10 vacunas hoy aprobadas a nivel global que ya se están aplicando en niveles, digamos, masivos, por decirlo de alguna manera. En América Latina hay 5 aprobadas más o menos. De esas 5, hay 2 que concentran esa distribución, digamos, en términos de la vacunación en América Latina. Pero la velocidad a la que llega es muy baja porque no hay sitios de producción en esta región que permitan esa disponibilidad. Muy bien, muy interesante. Doctora Edna, la visión desde México. Sí, hola. Definitivamente concuerdo con la doctora, la disponibilidad del biológico ha sido muy limitante. Definitivamente eso ha venido, bueno, ha retrasado el poder distribuir, a pesar de que se cuenta con la capacidad para poder hacerlo. Y eso me lleva o me remonta un poquito a lo que platicábamos antes de entrar al conversatorio como tal, en cuanto a por qué Chile trae estas coberturas, ¿no? No coberturas, sino a lo mejor las dosis, la cantidad de dosis aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues también debido a que los centros de atención primaria, que son los lugares donde tiene una mayor cantidad de unidades móviles donde se están realizando las brigadas de vacunación y pueden llegar a toda su población. Obviamente la población de Chile pues es muchísimo menor en comparación con México, pero sí las unidades o los centros de atención primaria pues son muchísimo más que los que contamos nosotros. Entonces, aparte de la disponibilidad del biológico, yo considero otro punto o otra debilidad, nuestra falta de áreas para poder llevar la vacuna. Nosotros contamos con las brigadas, le llamamos brigadas correcaminos, en donde se están llevando la vacunación hacia las zonas rurales, siendo la prioridad ahorita, no tanto las urbanas, lo cual pues nos ha permitido mejorar un poquito o disminuir la falta de equidad, entonces llegar a los grupos un poco más vulnerables, a los adultos mayores, pero a las zonas rurales, entonces esa parte la estamos cubriendo, pero sí la falta de vacuna y la falta de unidades de atención primaria es uno de los principales conflictos en el país. Muchas gracias. André, Brasil, ¿cómo está el asunto? Está cerrado el micrófono, por favor. Tienes cerrado tu micrófono. André, no te escuchamos. Hola, André. No te escuchábamos, perfecto. Bueno, antes de todo, me gostaria de agradecer, Sandra, a possibilidade de estar acá e também de compartilhar esta mesa, esta discussão com Cláudia, Baca, Alonso e Edna, pessoas que são super qualificadas nessa discussão, e falar um pouco dessa perspectiva local. Quer dizer, eu me sumo um pouco ao que já falou de alguma forma Cláudia e Edna. O grande reto que temos acá é o tema da disponibilidade. A disponibilidade de vacunas em América Latina ha sido muy baja, pero
hay un pecado original en esa cuestión. Y yo creo que el pecado original está en el hecho de cómo se fueron hechas las encomiendas y las compras estratégicas de esas vacunas en agosto del año pasado, cuando los países desarrollados empezaron a negociar específicamente. Entonces, yo creo que en gran medida, con excepción de Chile, que lo hizo la parte cierta, nuestros gobiernos fallaron específicamente en esa negociación. Eso ha sido un tema que tenemos que mirar un poco con anticipación. ¿Por qué que nosotros no tenemos el movimiento rápido que los países desarrollados tienen en las negociaciones internacionales de insumos estratégicos cuando los necesitamos tanto? En la COVID, esto ha sido una experiencia recurrente. Nosotros tenemos quedado muy atrás en todos los temas, desde los temas de los respiradores hasta los temas de los equipamientos de protección personal, hasta los temas de las vacunas. Eso es más un error que se repite. Entonces, esa es la primera cuestión que quería poner. Entonces, dando este tema de la disponibilidad, nosotros tenemos un otro reto que es muy importante, porque nosotros estamos en América Latina en un momento de pico de la segunda ola de la pandemia, y esa es una cuestión que hay que tomar mucho cuidado específicamente. Es verdad que muchos países ya están bajando, pero vamos a mirar específicamente el caso de Brasil. El Brasil ahora es el primer país en términos de casos diarios de COVID, el primer país en muertes diarias de COVID, y tiene una tasa de vacunación que no llega a 5% de la población. E com as compras estratégicas que não foram hechas, solamente em el segundo semestre, ao fim do ano, seria possível, com a produção nacional de vacuna, porque o Brasil tem dois produtores de vacuna nesse momento, o Butantan, que em São Paulo, que está produzindo a Coronavac, e também, que é a vacuna china, e também temos a produção de Fiocruz, que está se sumando à produção da vacuna de Oxford AstraZeneca. Pero, mesmo assim, a disponibilidade é muito pequena. Brasil tem, efetivamente, uma excelente capacidade de distribuição. Foi, durante muito tempo, em América Latina, um dos melhores países em seu programa de vacunação. Pero a falha agora é uma falha sistêmica e se suma também, además de todos esses erros, aos erros que foram hechos desde o início da pandemia, porque o governo central do Brasil tem uma posição negacionista em relação à pandemia. E isso ha retrasado muito os processos e prejudicado muito a possibilidade de que se pueda avançar especificamente em esses temas. Então, eu creio que é um reto bastante grande. Ojalá, em los próximos meses, se pueda reduzir este hiato que há, pero há que pensar duas coisas. Estamos em el pico da pandemia, então, o tema da vacunação não é suficiente. É necessário que se tenha medidas rígidas de distanciamento social, em alguns casos de lockdown, de áreas específicas onde a infecção está aumentando muchísimo. Bueno, ustedes tocan varios temas, los voy a recapitular para darle espacio a Alonso si quiere adicionar algo más, porque quiero que entremos más en materia en varios temas. Hemos hablado de acceso, de disponibilidad real relacionada con las necesidades de la población de la región, ¿cierto? Las cifras que nos compartía Claudia, que me parecen muy interesantes. Hemos hablado también de la falta de capacidad, o han planteado ustedes, de los gobiernos de realmente ser proactivos y estar atentos para no quedarnos de últimas en las negociaciones, es decir, pareciera que hemos ido demasiado lento desde los gobiernos en esos procesos de negociación, de anticiparse y de demás, pero el hecho cierto es que hoy no tenemos suficientes vacunas, ¿cierto? No están disponibles y hay ahí varios desafíos que tienen que ver además con que logremos que las vacunas que lleguen, que sabemos que no son suficientes, pero que las que lleguen puedan ubicarse, llevarse y administrarse adecuadamente. Voy a empezar a preguntar sobre eso, pero quisiera, no sé si sobre el primer tema, Alonso, esos desafíos de lo que está pasando hoy en América Latina, ¿quieres tú complementar algo? Sí, mire, ahí hay otro punto importante, y es que tras de que no tenemos un buen abasto, no hay el factor limitante. Lo segundo, no tenemos una madurez tecnológica para el uso de la información para permitir hacer la planificación. A ver, nosotros hablamos de a dónde debo cubrir, cómo debo priorizar, qué medidas debo tener para poderlo ejecutar. Los sistemas de información empiezan a jugar el papel clave.
a diferencia de los procesos de vacunación que nosotros tenemos clásicos, que es la vacunación de infantes y la vacunación de personal o de personas vulnerables con ciertas patologías, de los cuales pues tenemos, digamos, sistemas de registro y de ejecución, pues aquí el desafío es que nos toca llegar a un 70% de nuestra población completa. Y esa casi no sabemos nada. Entonces, la deficiencia de los sistemas de información tienen que, o sea, súmenle a lo que acaban de comentar, que aparte de todo lo que uno más necesita para tomar decisiones, tampoco tenemos un nivel de madurez, digamos, en la región lo suficiente. Hay países que tienen unos sistemas, digamos, más completos, otros menos. Chile también tiene una ventaja enorme. Mucha de su población está concentrada en los cascos urbanos, principalmente en todo el sector de Santiago, lo cual también permite en cierta manera ser muy ágiles. Supieron negociar muy bien la adquisición. Yo también ahí comparo mucho como a Israel. Israel, ¿qué negociación realizó? Ellos saben que la información clínica es importante en estos procesos. Aprovechó esa oportunidad para garantizar su abasto. Y pues son los, bueno, pues viene antes la ejecución de la tarea. Pero digamos, es parte de tener un poco de visión más allá de ir apagando el incendio. Yo creo que esa es el factor común de todo esto, es una falta de visión acerca del movimiento y comportamiento de este tipo de cosas, que pues solamente estamos para aprender. Sí. Claro, ahí el tema es que el costo del aprendizaje está siendo muy alto y obviamente, bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre en relación con el tema. Yo quiero ir un poco y centrarme en la tarea ya de, bueno, después de que se toman las fotos los gobernantes con la carga de vacunas, con la vacuna y demás, la tarea que para mí es realmente también un desafío total, tiene que ver con llegar a esas personas, priorizar y vacunar a los que son. Y no, o sea, yo les doy mi apreciación personal y quisiera escucharlos. Hay sectores, zonas de Colombia donde apenas, no sé, voy a dar un dato, recibieron 60.000 dosis y han puesto 30.000. Entonces, allí también tenemos unos desafíos en contactar las personas, en poder llegar a las poblaciones y demás. ¿Qué me pueden ustedes, qué opinión les merece ese siguiente momento de lograr contactar y llevar las personas a que se vacunen o llevar las vacunas a donde están las personas? Los quiero escuchar a todos. Doctora Edna, por favor. Gracias. Bueno, fíjate que en México sí, la verdad es de que hubo bastante aceptación por parte de toda la población, o sea, la gente estábamos esperando la vacuna, o sea, no ha habido una renuencia, al contrario, o sea, todo el mundo está esperando con ansia ser vacunado. Entonces, aquí más bien uno de los más grandes desafíos o problemas que hemos enfrentado es el que cuando nos acercamos a las poblaciones a dar la vacunación a los grupos mayores de 60 años, pues nos topamos que hay gente que no puede salir de sus hogares para acudir a recibir la vacunación y ese tipo de personal pues no se le está atendiendo. Entonces no está contemplado dentro de la estrategia el cómo vamos a retomar o cómo vamos a cubrir esta necesidad que tiene la población. Estamos abarcando zonas muy grandes de vacunación, me refiero a que estamos por municipios, a lo mejor estamos poniendo 3 o 6 puestos de vacunación con brigadas suficientes, ¿no? Para poder dar abasto a la población que intentamos cubrir, pero mantenemos o sea, sí hay aglomeraciones, sí vemos filas de gente durante los 2-3 días que está el proceso de la vacunación. Ahorita estamos nosotros con vacuna Pfizer, ingresa la vacuna Moderna, entonces, pues la agilidad del proceso tiene que ser muy rápida. Entonces, no hay una planeación adecuada, la capacitación del personal fue de una manera muy rápida, o sea, sí nos hizo falta bajar un poquito más o corroborar, hacer una retroalimentación con el personal
que estuvimos capacitando, y creo que a lo mejor podemos desarrollar un poco, una estrategia un poco más incluyente, a lo mejor sectorizar un poco más, a lo mejor utilizar las tecnologías de la información, como bien comentaba nuestros compañeros, o sea, apoyarnos del WhatsApp, no nada más utilizar el radio, la prensa, Facebook, sino bueno, también utilizar el teléfono, ¿no? El teléfono celular, hacer las citas, el escalonamiento de la aplicación de la vacuna, porque sí estamos generando las aglomeraciones, y pues obviamente eso, en lugar de estar mitigando la diseminación, pues estamos a cierto punto fomentándola, ¿no? Entonces, eso creo que sí ha sido otro de los puntos difíciles, y que nos deja como experiencia para buscar que no vuelva a suceder, ¿no? Muy bien, doctor André, gracias. Doctor André, quiero contarle, la doctora Claudia Vaca tiene problemas con la cámara, aquí sigue, seguramente Perfecto. se nos unirá por voz ahora, pero quisiera escucharlo usted. Claro. Bueno, eu creio que esta é uma pergunta de $1 milhão, né? Basicamente, a questão específica que nós temos, de meu ponto de vista, em América Latina, para a acessibilidade, é a questão da tecnologia da informação, como o Alonso havia chamado inicialmente. Em os países desarrollados, basicamente em Estados Unidos, em Europa, o que se está fazendo, basicamente, é que há uma registração da população, e a priorização para os grupos vulneráveis se dá basicamente em função dos registros que há. Mas em muitos países da América Latina não há registro de população adequados. Então, basicamente, como esses registros de população são muito incompletos, há duas estratégias que estão sendo utilizadas, e muitas delas com algumas imperfeições. Eu diria que a primeira estratégia é basicamente a questão da comunicação social. De alguma forma, eu tenho mirado que basicamente as rádios, as televisões e as redes sociais estão ponendo muita informação com o aviso dos grupos prioritários que têm que chegar especificamente. Então, primeiro se vacuna o personal de saúde, depois os maiores de 85 anos, depois de 75 a 85 anos, e assim vai. O que passa é que, em muitos casos, isso não alcança toda a população, porque muitas dessas populações de adultos maiores não têm efetivamente acesso a essas ferramentas e nem acesso aos meios de comunicação. Então, falhas desse processo começam a acontecer, mesmo nos grandes centros urbanos. É uma questão que estamos mirando, né, nesse tipo de questão. Por outro lado, também, há outro tipo de processos que são complexos nesse ponto de vista, que é a questão da acessibilidade. Os pontos de vacunação não estão em todas as áreas. Então, é necessário criar especificamente uma malha específica de pontos de vacunação para que a população possa ir a todos os lados. Em alguns países, agora eu estou mirando que o estado de São Paulo, em Brasil, está começando a utilizar as redes de farmácia para começar a vacunar. Mas não se tem efetivamente, em muitos países, nem nos registros completos das farmácias, e nem nas farmácias, os equipos e o personal qualificado para que se possa fazer a questão da vacunação. Então, este tema também, para ser uma vacunação rápida e efetiva de um conjunto muito grande de população, é um tema que existe muita logística e muita capacitação e muita possibilidade de que haja uma coordenação entre níveis do governo e da sociedade civil. Então, esses são desafios que são bastante grandes, que os desafios estão por lado das tecnologias da informação. Eu creio que há uma grande ventana de oportunidade para começar a fazer registro da população e aumentar, porque como um processo de vacunação exige basicamente que uma pessoa se quede 10, 15 minutos para mirar se há reações, se há algum problema em relação às vacunas, se pode aproveitar e fazer o registro dessa população. Então, é uma grande ventana de oportunidade para registrar a população e começar a ter registros informáticos também. Essa é uma questão que se tem que pensar nesse ponto de vista. Em segundo lugar, a questão de que se a comunicação social está falhando, é necessário mirar outras formas de colaboração com sociedades locais, com redes da comunidade, com associações de bairros, com associações empresariais, com grupos que podem efetivamente tentar fazer, e isso exige essa coordenação entre governos, em distintos níveis de governo, e sociedade civil. Então, esses desafios são desafios
desafios que efectivamente son muy importantes en este momento. Ahora, además de todo eso, hay una cuestión de la intermitencia de las vacunas. En varios países que yo tengo mirado, en Perú, Ecuador, Brasil mismo, que está pasando, los procesos empiezan a vacunar los grupos vulnerables y enseguida se tiene una semana sin las vacunas. Las personas se frustran en este proceso. Entonces, es necesario que se tenga algún nivel de regularidad para aumentar la confianza de la población de que el proceso de vacunación va a aumentar. En caso específico de Brasil, las últimas encuestas muestran que 85% de la población acepta la necesidad y tiene la voluntad de ser vacunada. Aunque se tenga un grupo específico de personas que siguen la vertiente negacionista del presidente Bolsonaro y que efectivamente no aceptan el proceso de vacunación. Algo parecido pasa acá en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la impresión que yo tengo es que 40% de los republicanos no están interesados en vacunarse, y eso es un problema específicamente, porque el tema de la vacunación está cierto que es un tema de voluntad de las personas, pero es también una tarea cívica y de protección de la sociedad como un todo. Entonces, esta es la cuestión. Entre el enforcement de los derechos individuales, es una cuestión también muy difícil de gestionar dentro de ese proceso, a donde toda la humanidad está bajo la amenaza de tener una epidemia de largo plazo. Muy bien, voy a resumir unos puntos sobre los que quiero pedirle a la doctora Claudia Vaca que nos dé su opinión de cómo logramos entonces afrontar esos desafíos. Tanto la doctora Edna como Andrea mencionaban el tema de y Alonso, el tema del sistema de información. O sea, ¿quién es quién? ¿Dónde está nuestra población? ¿Cómo poder saber y tener ese registro poblacional? Entonces ahí hay un desafío que aquí en Colombia esta situación de la vacunación mostró que los aseguradores que tienen a cargo a su población, que tienen a cargo población y por eso reciben un dinero, tampoco ellos lo han podido claramente, y así lo muestran los hechos, han podido llegar a sus afiliados. Y efectivamente contactarlos en proporciones. Entonces hay un tema relacionado con sistema de información, otro tiene que ver con la suficiencia en puntos de vacunación, hay obviamente un problema de logística, un desafío relacionado con logística, y otro que tiene que ver obviamente con la continuidad de las vacunas, lograr que tenga las vacunas y todos los elementos que se necesitan. Doctora Claudia, ¿cómo hacemos para que eso sea diferente? La vemos torcida, pero la vemos, no se preocupe. Estoy tratando de hacer todo lo posible estoy haciendo todo lo posible porque puedan verme y además escucharme, pero he estado, acá tengo tres medios escuchando todo lo que ustedes han dicho. Y me parece que estas últimas preguntas que tú has planteado son, digamos, el quid del asunto, pero creo que son los retos a los cuales se están enfrentando los gobiernos para garantizar en un entorno de dosis limitadas una posibilidad real de cubrir a quienes ha priorizado y a quienes ha establecido como la población de riesgo prioritaria en la vacunación. Y yo diría que a mi juicio hay tres elementos que comentaría. Dos de ellos los he tomado de un experto en logística que ha hecho una tarea muy juiciosa, bastante juiciosa, de analizar lo que está pasando en el país y hacer un poco el análisis de los tiempos y movimientos. Los ingenieros en eso son expertos, que los tiempos y movimientos de las vacunaciones en Colombia, en América Latina y en otros países en donde el asunto es más rápido. Las recomendaciones tienen que ver con tres cosas. La primera tiene que ver con la eliminación de barreras para la vacunación, de cualquier tipo de barreras, geográficas, culturales, de citaciones de aseguramiento del sistema de salud. Digamos, en Colombia, no sé si todos conocen, pero dependiendo a qué entidad estás afiliado, te van a citar en uno u otro sitio.
esto constituye una barrera en sí mismo y disminuye la velocidad en la cual se puede llegar el biológico a las personas. La mejor vacuna es aquella que está disponible y en realidad la vacuna que más sirve es aquella que se ha logrado aplicar. Entonces, la idea de eliminar cualquier barrera en el proceso de vacunación significa que identifiquemos en dónde están esas barreras y que podamos eliminarlas. El segundo, un poco lo comentó antes André, y es que utilicemos las redes de comunicación comunitarias y los mecanismos. Está en mute, Claudia. Doctora Vaca, está en mute. ¿En qué momento? Hace como unos 10 segundos. Ah, vale. Estaba diciéndoles que había un segundo elemento que tenía que ver con la comunicación comunitaria, que ya Andrés lo había comentado. Creo que eso lo alcanzaron a escuchar, no sé. Sí. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, la existencia de las emisoras radiales comunitarias. La radio sigue siendo el mecanismo más democrático y el más extendido a través del cual, por ejemplo, se comunican las personas en Colombia, no sé si en América Latina, en todos los lugares es igual, pero, por ejemplo, esos mecanismos de comunicación pueden ser muy eficientes si se han usado de una manera insuficiente. Las redes de madres comunitarias, los mecanismos a través de los cuales se comunican las madres comunitarias también son mecanismos mucho más eficientes de comunicación. Y el tercer elemento, tal vez recoge las dos cosas que acabo de mencionar, insisto, es de Nelson Mariño, un ingeniero logístico, industrial y que es experto en logística, que se ha puesto en la tarea de revisar con detalle el asunto, y dice privilegiar las formas masivas de comunicación a las formas restringidas y focalizadas. Las vacunaciones que se han hecho hasta la fecha en todas las demás enfermedades utilizan las estrategias masivas de llamado sobre aquellas focalizadas. Es cierto que estamos nosotros, insisto, en un entorno limitado de vacunas y también estamos hablando de personas mayores, pero las campañas masivas, los mecanismos masivos, con sitios específicos que la gente pudiera entender, a los cuales pueda asistir rápidamente, sin cumplir requisitos, sin llenar formas, sin establecer listas de espera, sino la forma más sencilla posible, tal vez es la que va a permitir que logremos que, por un lado, se haga de una manera eficiente, y por el otro, aún si estamos enfocados en población prioritaria, hacer llamados generalizados a esa población prioritaria. Claro, es un poco lo que en Colombia está pasando después de una estrategia que se planteaba muy uno a uno. Ahora el concepto es no, tenemos que vaya al sitio que le quede cerca, no importa usted qué aseguramiento tenga, lleve su cédula y si le corresponde por la edad, lo vamos a vacunar. Alonso, ¿cómo podemos aportar todo eso? Muchas gracias, doctora Claudia, por todos esos aportes en el cómo, porque claro, ya creo que tenemos un diagnóstico suficiente. En el cómo, Alonso, ¿cómo apalancarnos en las tecnologías de información y comunicaciones para estos procesos de comunicación social, para realmente lograr registros poblacionales, para que la próxima vez no tengamos que estar padeciendo porque no podemos encontrar la gente que priorizamos y demás? Bien, yo les quiero compartir varias cosas, y obviamente tengo una experiencia, un poco de años trabajando en temas de sistemas de información, y obviamente inicialmente no fue en salud, aunque pues obviamente soy médico y siempre mi sueño ha sido poder aportar a la industria de la salud, porque uno sabe las dolencias que hay y sabe las capacidades que existen, pero es una problemática de muchas industrias el no tener información suficiente para tomar decisiones. Es que hay que arrancar por el huevo y la gallina, pero en algún punto tengo que romper el hilo. Y ese hilo arranca a partir de información, es indiscutible. Información que puede ser geográfica, información de la distribución y sensibilidad de las personas,
Y cuando llega este tema de COVID, pues lo primero que nos damos cuenta es que no tenemos ni siquiera un censo poblacional integral para salud. Tenemos censos para los temas, digamos, de decisiones económicas, que de pronto André, por su experiencia, lo conoce bien, estratificada la gente, las fuentes de ingresos, pero en salud, lo que sabemos es dónde están los enfermos, dónde ha nacido la gente y dónde hay más trauma. Esa es la realidad. De ahí a qué porcentaje de la población tiene más riesgo de algo, que en farmacoeconometría es clave para buscar la costo-eficiencia, pues no puedo cubrir a todo el mundo, tengo limitaciones. Ahí es donde ha estado, digamos, la deficiencia en mi concepto más alta, que aparte de todo se potencia con todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Comunicación, suministro y demás. Ahora, esto no, es que es muy simpático. Cuando acá en Colombia empezamos a trabajar muy cerca con un asegurador, recuerdo en esas primeras reuniones en diciembre, enero, acerca de esto que ya se veía venir, uno de los puntos me dijo, Alonso, está saliendo una normatividad que nos va a decir que asignemos y demás, pero la posibilidad de hacerlo va a estar muy limitada. Y esto en algún momento tiene que abrirse para que podamos vacunar en cualquier punto a cualquiera, capturar la información y ahí sí poder hacer los cruces respectivos. Y es lo que estamos viendo. Efectivamente, los sistemas de información le aplican la misma regla. Si yo pongo trabas para el acceso y disponibilidad de la información, pues aquí los temas se van a dificultar al punto de lo que estamos viendo. Ahora, entre esa disponibilidad y la seguridad y escalabilidad para garantizar eso, pues tiene que haber una madurez para poderlo hacer. Ahí es donde temas como, por ejemplo, la nube, protocolos de seguridad, empiezan a ser, no son la solución, son facilitadores para construir la solución que necesitamos. O sea, yo no puedo copiar lo que estamos haciendo en Sao Paulo, por ejemplo, Microsoft ahí está con un proyecto que estamos ejecutando, y fue una decisión, obviamente, André como brasilero la podrá, digamos, comentar muchísimo mejor que yo, pero en general, desde mi punto de vista sistémico, tomaron una decisión de centro. O sea, si el gobernador de Sao Paulo decide, aquí voy a centralizar mi proceso de vacunación, todos se adosan, me voy a interconectar y esa es una decisión así tajante, para minimizar cómo disponibilizar la información, la información, y luego pues solamente las brigadas que aprovechen esto. En otros países ha sido un tema mucho más, ¿cómo diría yo?, separado en silos, ¿no? Entonces yo me encargo de un pedazo, delego en otros otro pedazo, y el que finalmente va a operar hace otra cosa. Cuando yo necesito orquestar esos 3 sistemas de información en un proceso que tiene que ser masivo, que tiene que ser ágil, que va a entrar a ver personas que no son visibles, tenemos un desafío enorme. En las entidades que estamos ya trabajando, por ejemplo, y ahí le quiero contar a la doctora Claudia y a la doctora Edna, porque yo sé que les va a interesar, esta entidad dijo, oiga, voy a poder ver gente que no estoy viendo. Quiero aprovechar esto para iniciar la mayor captura posible de información y hacer una estratificación para riesgo poblacional. Yo escuchaba eso y decía, no lo puedo creer. O sea, yo sé, hay una legislación, me obligan a hacer algo, pero yo desde el punto de vista de operación de mi hospital, de mi red de prestación, evalúo más, es una oportunidad para conocer más y ampliar algo de mi población. Eso es lo que estamos viendo, Sandra, André, doctora Claudia, doctora Edna, en temas puntuales. Ahora, hay aceleradores, la madurez de nuestros, digamos, sistemas de información no es la adecuada, pero podemos apoyar ese tipo de cosas y se puede hacer de forma segura, con estándares abiertos y escalable. Eso no es ciencia ficción. El CDC Atlanta publicó una guía muy completa, yo la compartí en el chat para todos nuestros participantes, donde dice los elementos que debemos tener en cuenta en un sistema de información, y no son 3 o 4, estamos hablando de más de 90 elementos a tener en cuenta, y que hoy varios de los proveedores de soluciones cubrimos y ayudamos a cumplir. Ahora, el otro pedazo de la torta es cómo le doy esa accesibilidad a la gente, cómo puedo ayudar a priorizar en un tema de costo-eficiencia. Entonces, por ejemplo, vacunas que son de una sola dosis, hombre, esas las voy a colocar en el sitio remoto, cuestión que pueda llegar mi brigada, una sola dosis y salgo. Pero eso no lo puedo hacer mientras yo no tenga mi censo poblacional y la ubicación, ¿de acuerdo?
Ese es el contexto, Sandra. Wow. Como les dije al principio, esto 1 hora no va a ser suficiente para que, o sea, es un problema complejo y de muchas aristas. Hay una pregunta, un comentario en el chat que me parece importante y lo hace Marta Cecilia de Fátima. Nos dice, a diferencia de priorizar servicios para población rural dispersa por no tener acceso a servicios, ¿no será ahora prioritario la priorización de poblaciones donde hay concentraciones urbanas? O sea, si estamos tras una inmunidad de rebaño, entonces, como ¿por dónde allí? Creo que el tema del sistema de información es claro y poder saber, o sea, aquí creo que hay que tener entre no sé, la astucia o no quiero usar la palabra inteligencia, digamos, la capacidad de priorizar bien, que la estrategia corresponda, pero no sé, ¿qué opinión les merece ese comentario de Marta? Por ejemplo, para ti, André, y doctora Edna, quiero saber si usted me escucha, que no la veo. Sí te escucho y... Vale. Ajá. Quisiera escucharlos a los dos, por ejemplo, frente a ese tema. Bueno, mira, yo una opinión que tengo respecto a eso es que entiendo que estamos siguiendo las pautas que marca la organización, la OMS, ¿no? O sea, de la priorización de los sectores y que, bueno, o sea, la vulnerabilidad de los adultos mayores, pues va de la mano en cuanto a la mortalidad, ¿no? Por COVID, pero creo que estamos dejando a un lado, y es respecto a la pregunta que nos hace la compañera, estamos dejando a un lado a la población activa. Entonces, y esta población activa, o sea, económicamente activa, pues es la población que está diseminando el virus. Entonces, estamos dejándola hasta cierto punto desamparada, ¿no? O sea, estamos cubriendo a los adultos mayores, pero ¿quiénes son los que llevan el bicho al adulto mayor? Entonces, a mi criterio, también es digno de priorizar o de considerar a esta población que todos los días sale a trabajar, que no puede trabajar por telepresencia, que no, o sea, que aparte que a lo mejor sus trabajos sí son esenciales, pero que no son exclusivamente el sector salud, ¿no? Entonces, y que no los estamos contemplando, porque igual sí podemos tener el efecto rebaño, pero para lograr eso, pues se requiere arriba del 70% de la cobertura de la población en inmunización o de inmunidad, ¿no? Entonces, pero si tenemos a la población económicamente activa cubierta, por ende, los papás de esta población, los abuelos de esta población van a recibir también una inmunización porque no va a haber quien les lleve el virus. Entonces, a lo mejor valdría la pena que cada país retome un poquito la tabla de priorización. Ese sería mi punto. Yo sí lo pondría a la mesa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de ese punto? Bueno, un poco dando seguimiento, yo estoy de acuerdo con la doctora Edna en este aspecto, básicamente por el siguiente: cuando nosotros hablamos de priorización, la priorización tiene una relación muy fuerte, básicamente, con en qué momento estamos de la ola pandémica, ¿no? Se nosotros estamos com uma ola pandêmica em descenso, e isso por isso é necessário que a informação epidemiológica seja uma informação viva, uma informação que pueda alimentar a cada momento os critérios de priorização, efectivamente temos que considerar a los trabalhadores também, porque uma vez que se quebre os processos de lockdown, os trabalhadores vão estar na calle. Então é necessário especificamente que se tenha um tipo de processo onde os trabalhadores sejam incluídos nesse processo, porque eles são aqueles que têm a possibilidade de espalhar o vírus de alguma forma. Pero, por outro lado, temos que mirar que, basicamente, muitos países estão, neste momento, ao pico da segunda ola. No caso específico do Brasil, e nesse caso, a mim me parece muito interessante a estratégia que hizo a Inglaterra, não? Porque Boris Johnson, ao dia 4 de janeiro, começou um lockdown em Londres, quando o nível estava ao nível mais alto das infecções, ao redor de 1.200 mortes por dia, e conseguiu, em menos de 2 meses, baixar os níveis de infecção, combinando um processo de lockdown com um processo de vacuna. Ora, como se hace isso? Neste caso, quando se hace um processo de lockdown, aqueles que vão especificamente para a calle são somente os trabalhadores essenciais. Então, esses trabalhadores essenciais são grupos prioritários de vacunação, sim.
porque são trabalhadores essenciais que vão basicamente estar em um momento que está transmitindo a enfermidade, assim como também estão os adultos maiores, que como sempre são os debilitados, e também, de los primeiros casos, os profissionais de saúde. Se nós não vacunamos os profissionais de saúde e aqueles que vão estar em la linha de frente, incluso para aplicar as vacunas, nós não estamos especificamente dando cobertura àquilo que é mais essencial. Então, por isso que eu digo, basicamente, o momento de elegir o que são prioridades depende muito de em que ponto estamos da curva pandêmica. Este tema é um tema que há que ser revisitado dia a dia. E, uma vez mais, neste processo, os sistemas de informação epidemiológica, os sistemas de registro, todos eles têm que trabalhar com dados integrados em nuvem para que essa informação esteja, de alguma forma, disponível para aqueles que estão planificando o dia a dia do processo de vacunação. Muchas gracias, Claudia. Decisiones complejas de política pública. ¿Qué opinas tú? Son complejas. Por ejemplo, en Colombia, ya ha pasado en Brasil, en Perú y en Ecuador, inició a debate acerca del papel del sector privado para garantizar, por un lado, una cobertura más rápida, resolviendo los problemas de logística que hemos ya comentado, y por el otro, para establecer algún rol frente a lo que acaba de comentarse de población económicamente activa, que permita los impactos sociales y económicos de la pandemia. Y coinciden que esto está determinado por los puntos epidemiológicos, también por otro tipo de prioridades que pudieran no ser asociadas a los factores de riesgo, sino prioridades de pues, las necesidades del asociado de base. Está la inmensa brecha que hay por haber cerrado la educación media, secundaria, de los públicos. Y una prioridad para un país puede ser la reapertura del sector. Y eso significa entonces priorizar, cruzando los datos epidemiológicos, priorizar a esa población para vacunar. Colombia lo hizo a través de un plan por fases en donde en principio le dio a los maestros de primaria para resolver esa brecha que estamos enfrentando y que va a tener además un impacto generacional muy fuerte. Uno se preguntaría cómo está el sistema de información de los docentes en términos no solo de su ubicación, digamos, la georreferenciación de su espacio laboral, sino también en términos de sus características de mortalidad, porque esto también tendría que considerarse. Y, por supuesto, otros elementos que tendrían que ser variables geográficas y logísticas y de llegada, de las cuales hemos hablado anteriormente. Y hay otra prioridad que de hecho se asumió en los conductores del servicio público, porque se entiende que ellos también son unos trabajadores esenciales, pero también son factor de riesgo de la transmisión. Así que digamos, estos son decisiones de política pública complejas. Los empresarios o los privados incorporados en este momento da mucho para discutir, pero también negarse o renunciar a la participación del sector privado para mejorar las estrategias de vacunación y la cobertura, creo que sería un poco miope. Lo que toca pensar es cómo y en qué marco de equidad y con qué apalancamiento de asuntos asociados a los sistemas de información, a la logística, a sus capacidades de cobertura, se pueden involucrar. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para tocar un tema y es el que tiene que ver con la etapa del seguimiento. O sea, seguimiento a garantizar, usted ya ha hablado algo de eso, garantizar que quienes requieren segunda dosis tengan la segunda dosis, pero además de eso, de poder tener un mecanismo para hacer farmacovigilancia. Es decir, ¿son suficientes 15 minutos después de aplicada la vacuna para ver si hay alguna reacción? ¿O cuáles son esos mecanismos? Que ahí hay, creo que también desafíos
Quisiera empezar por Edna, voy a dejarte a ti, Claudia, al final para que me redondees esos dos temas, porque sé que entre todas las cosas que te apasionan, la farmacovigilancia es una de esas. Voy a empezar con la doctora Edna y después voy con los caballeros. Gracias. Bueno, de hecho, mi intervención sería muy, muy breve. Creo que la farmacovigilancia va de la mano completamente con tecnologías de la información, con recabar datos, poder tener la manera de dar el seguimiento de esto, cosa que al menos en mi país, México, estamos en pañales, no contamos con esto, continuamos haciendo la mayoría de la recabación de la información, sobre todo llamándonos de los ESAVIS, ¿no? O sea, de los eventos atribuibles o posiblemente atribuibles a la vacunación, lo hacemos todavía a mano, los expedientes, hablando del sector público, entonces hablando en ese sentido la farmacovigilancia o el seguimiento de los casos en caso de requerir la apertura de alguna investigación, pues estamos en pañales, entonces sí, yo creo que es un momento, una oportunidad muy grande. Gracias a la llegada de la pandemia nos hemos dado cuenta que nos urge la tecnología, poder utilizar las herramientas tecnológicas para la salud. Entonces, para mí, farmacovigilancia es sinónimo de tecnologías de la información y México nos surge tenerlo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. André. Gracias. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la doctora Edna. Básicamente el tema de farmacovigilancia, en caso de una vacuna que es experimental, porque todas las vacunas que estamos testeando para el coronavirus son vacunas experimentales. Mire que el CDC no ha aprobado ninguna especificamente, ni básicamente el FDA. Temos vacunas que são experimentais. Uma vez que são experimentais, basicamente é necessário que você tenha um tempo de seguimento especificamente do que vai passar com a vacuna. Agora, muitos países estão fazendo isso bem, de alguma forma, há registros. Em caso da América Latina, o que há, eu tenho escutado de reclamações, é que que há tempo, não há que alguns países tenham protocolarmente, eu jogo protocolo, de ter o tempo de seguimento depois da aplicação da vacuna, o que está sendo é que eles não têm um sistema de registro para registrar todos os problemas de efeitos adversos que há. Então, há uma subnumeração, em muitos casos, de efeitos adversos, o que significa que todo o mecanismo de farmacovigilância vai para o espaço. É necessário que se tenha efetivamente uma conjugação para que os sistemas de informação funcionem nesse caso. Então, toda vez que há que ter algum tipo de algoritmo, e aí eu creio que Alonso poderia falar com isso, para que uma vez que uma pessoa é vacunada, se tenha um registro posterior ao tempo de espera, para ver se houve ou se não houve evento adverso e se há algum tipo de registração, porque isso seria o mecanismo de seguimento que deveria ser feito neste processo, e isso não está sendo de alguma forma feito. Agora, há temas que aí são mais complexos do que esse, porque há toda a questão que se habla del COVID largo, dos efeitos largos del COVID, e aí que também há tema de farmacovigilância que é interessante nesse caso, porque muitos estão dizendo, basados na experiência da vacunação da Europa, que as vacunas atuais, né, estão, de alguma forma, reduzindo os efeitos del COVID largo, que é um efeito positivo também. Então, esse tipo de questões, eu não sei se as pessoas na América Latina estão, de alguma forma, alertas para esse tipo de questão, porque é uma informação importante, uma vez que o Covid largo vai ser uma sequela que vai estar nos sistemas de saúde nos próximos 2, 3 anos, por lo menos. Muy bien, sí, señor, muchas gracias. Alonso, ¿relevante la información para este proceso? ¿Cómo lo ves? Mire, que el candado termina exactamente en el mismo sitio, o sea, sin información no podemos hacer varias de las cosas, desde la cadena logística, desde los procesos de priorización e identificación de los riesgos, y me voy a atrever a compartir un segundo mi pantalla para mostrarles el documento del CDC, y quiero usar algo, yo sé, CDC, Estados Unidos, pero es que la filosofía de ellos es muy pragmática para este tipo de casos, ¿no? Y quisiera compartir con mis compañeros del conversatorio que miren cómo ellos logran identificar temas regulatorios que deben impactar la cadena de suministro,
básicamente disponibilidad, producción y demás, ordenamiento y demás. El screening de población, agendamiento, y aquí viene algo que vuelve a enlazar, del riesgo y contactabilidad, población que es el Public Health Outreach, cómo le llego yo a la gente y la mantengo en su proceso. Aquí viene el recorderis de la segunda dosis. La parte de farmacovigilancia, que obviamente viene desde la primera dosis y demás, en este segmento y completar, está aquí en un capítulo muy grande de monitoreo. Pero eso tiene varias cosas, o sea, nosotros en biología sabemos varios de los impactos de lo que tienen este tipo de virus. Hemos luchado durante muchos años contra el virus de la gripe o influenza, que tienen mucha variabilidad estacional. Nosotros sabemos que el virus cada vez que infecta a una persona muta, no necesariamente para algo malo, no necesariamente para algo bueno, pero es un riesgo. Entonces, el disminuir el que el virus pase de persona a persona, no lo vamos a erradicar, eso también es sabido porque hay otros repositorios fuera del humano. Entonces, este ciclo se va a volver a repetir, probablemente con nuevas cepas, probablemente con algunas variaciones. El sector farmacéutico que ha diseñado estas vacunas, yo recuerdo una presentación del director médico de AstraZeneca hace como un mes, hicieron un webinar para Latinoamérica. Ellos se han contemplado en su diseño molecular cambiar el epítope de acuerdo a la variabilidad para la vacuna. Es decir, es una vacuna estilo Lego, ¿no? Quitas el pedacito y lo armas según la necesidad, porque ellos ya prevén que probablemente va a haber cambios. O sea, este proceso se nos va a iterar un par de veces en los próximos años, mientras logramos tener, digamos, una inmunidad realmente importante y disminuir la contactabilidad. Yo creo que sí, hay algoritmos de predicción, ustedes no se pueden imaginar. Las aerolíneas hace años hacen eso. Optimizar la disponibilidad de un vuelo por el número de personas, por el consumo de combustible, por la costo eficiencia. Son algoritmos, no son fáciles, son algoritmos multivariados, pero se pueden hacer temas de optimización. Pero si tengo la información, sin ella puedo colocar muchos algoritmos y probablemente no me funcione. Pero desde el punto de vista de salud, yo sí quiero rescatar un par de cosas. Primero, ya hay conciencia de que la información es crítica y que toca manejarla de forma responsable y activa para tomar decisiones. Nosotros en salud, y con todo el respeto a mis colegas que están, siempre mirábamos hacia atrás. Venga, miramos el comportamiento. Venga, proyecto el quinquenio. Venga, cómo está la tasa de mortalidad. Y cualquier intervención que hacíamos poblacional siempre era con espacios de tiempo a futuro muy grandes, que no suceden en otras industrias. Ahora con esto, no, ahora sí necesito verlo más cercano, ya no puedo irme con tanto tiempo y además tengo que ver lo que está invisible. Sin eso, la costo-eficiencia se va a impactar. Dos, los procesos. En la medida que yo pueda digitalizar los procesos, doy apertura e inclusión, doy transparencia, doy capacidad de gestión. Y ahí los temas como RPA, que es el Robotic Process Automation, la capacidad de crear aplicaciones ágiles para poder digitalizar los puntos de contacto, son una prioridad. No podemos seguirnos tapando los ojos al uso de este tipo de tecnologías. Y no lo digo tanto por Microsoft, creo que los demás proveedores de industria, de hecho, estamos haciendo coaliciones para compartir de forma segura datos médicos, poder crear certificados digitales para que la gente se pueda mover, poder hacer trazabilidad de los procesos de vacunación, eventos adversos, monitoreo en casa, temas de Internet de las cosas para la parte médica. Eso está empezando a ser algo profundamente relevante para el seguimiento de pacientes crónicos, costo-eficiencia de tratamientos, evitar o minimizar el contacto entre la gente, precisamente como Andrés lo dice. Andrés, siendo economista, aquí la gente no tiene que seguirse contactando porque si no, vamos a seguir enfermando y promoviendo este tipo de cosas. Creo que miren el gráfico, obviamente el gráfico es muy diciente de las debilidades que tenemos como sistema de información y obviamente en la parte de procesos. Voy a hacer un compromiso, tú me dirás si estoy equivocada antes de darle la palabra aquí a mi doctora Claudia, y es, voy a colocar en el correo de seguimiento después de este que le enviamos a todos los participantes el link anterior que compartiste y ¿cierto?
Sí, por favor. Este está en el link que compartí, que es el documento del el que CDC. está del CDC. Y tiene más detalles, cómo llegar a la gente, la estrategia de comunicación. Varios de los puntos que hemos comentado, esto lo hicieron desde octubre. O sea, ellos ya sabían que venía un chicharrón grande. Ya lo veían venir la ola. Total. Okay. Mi querida Claudia, por favor, para el cierre, redondemos. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder hacer robusto este proceso de seguimiento y todas las actividades relacionadas con farmacovigilancia? Combinar todas las formas. La vigilancia pasiva, que tiene que ver con las notificaciones que llegan de los eventos adversos que se pueden presentar por fuera de los espacios de vacunación, por las personas, sus cuidadores o los médicos. Y eso tiene que hacerse muy fácil y muy sencillo, tiene que hacerse de la vida fácil a quienes quieran notificar. Los apps, el teléfono, así por cualquier molestia, cualquier expectativa, cualquier prejuicio, cualquier sensación, no se deja de lado, se tendría que recoger como un elemento determinante del seguimiento. La información activa, lo que nosotros llamamos en vigilancia epidemiológica, vigilancia intensiva, se refiere a que se haga seguimiento persona a persona vacunada, con especial énfasis en aquellos que presentaron en el momento de la vacunación. Y proyectos de monitoreo de eventos son personas con características de muerte y mortalidad particulares que no están representados en los estudios clínicos o que están sobre representados en experimentos clínicos, deberían ser sujetos de protocolos especiales de monitoreo y seguimiento. Lejos de pensarse que la farmacovigilancia es un gasto, es una inversión gigantesca. En términos, por un lado, de recolección farmacoepidemiológica, esto constituye una riqueza de datos gigantes para la investigación, la epidemiología, para el tratamiento, y debe incorporar variables también insisto, del comportamiento. ¿Qué pasa con las personas que no van a usar el tapabocas después de la vacunación? ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con los te escucho entrecortado. A la hora de entender con el efecto de la vacunación y qué pasa con la pandemia? Hoy tuvimos todos los problemas informáticos posibles. No te preocupes, no estamos ajenos a la incertidumbre del tema de las tecnologías. Es muy bueno, pero no es perfecto, ¿cierto, doctores? Bueno, sé que hemos ido unos minutos más allá de la hora programada, pero quiero cerrar pidiéndoles a cada uno de ustedes, en una frase, algo muy contundente, una recomendación o una sugerencia para la audiencia. Tenemos en la audiencia directores, gerentes de hospitales y clínicas de diferentes lugares de América Latina, México, Colombia, Chile. Tenemos personas de entidades públicas como el IMSS, como funcionarios del ISSSTE, como funcionarios de aseguradoras aquí en Colombia. Si bien esto es un tema que tiene que ver con la política pública, no quisiera dejar solo la responsabilidad y lo que va a pasar en manos de quienes están al frente de los temas. En esa realidad que cada uno está viviendo, ¿qué mensaje le pueden dejar ustedes a esas personas que además hoy muy juiciosamente nos están acompañando? Quisiera empezar por Edna. Sí. Bueno, mi mensaje sería, a lo mejor me iría con dos. Uno sería en pro de la vacunación, independientemente de cuál vacuna sea, o sea, siempre en pro. Y segundo, que el coronavirus llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con él.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su participación el día de hoy. André. Bueno, gracias por la participación. Mi mensaje es muy sencillo también. Quer dizer, yo creo que además del tema de la vacunación, hay que trabajar mucho con la cuestión de aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de una vacunación masiva y de una enfermedad que es muy importante para mejorar la calidad específica del sistema de salud, los procesos. Y los procesos involucran también la mejoría de la cuestión del tema de los datos, la utilización de tecnologías, porque todas la crisis es un momento de generación de oportunidades también. Y tenemos oportunidades en este momento que no podemos perder. Entonces, vacunar toda la población es muy importante. Es importante mejorar los procesos específicos de compra y es posible mejorar también los procesos específicos de aplicación, seguimiento y monitoreo de las vacunas. Muchas gracias, André. Alonso. Bueno, también un mensaje muy concreto es, no hay que reinventarse la rueda. En términos de tecnología, hay soluciones, hay experiencias que ya están y hay plataformas que son habilitadoras. Hay que tomar decisiones de acción, no hay que esperar a que aparezca una regulación. Tal vez a los grupos directivos es un momento de oportunidad de liderazgo en el cual, aprovechando el evento de crisis, fortalecer sus procesos y sus sistemas de información y empezar a conocer mucho mejor su población. Creo que es una oportunidad de oro que se está presentando en poder capturar información que va a poder ser utilizada en temas de rutas integradas, sistemas integrales de gestión de cuidado y sobre todo planificación, porque vamos a poder tener de primera mano data de mejor calidad para la toma de decisiones. Muchas gracias. Y Claudia. Yo diría tres palabras para todos y aplicando, no importa el nivel de donde estemos, sea ciudadanos, sea decisores, sea ejecutores de políticas. Creo que las tres palabras son solidaridad, estar dispuestos a ceder el turno o a donar dosis o a optimizar las dosis para garantizar una mejor cobertura que va en beneficio de todos. La segunda palabra es colaboración. No es posible salir adelante de esta pandemia y en estos procesos de vacunación si no hacemos alianzas y redes de todos para distribuir, para optimizar tiempos, etcétera, y curiosidad. Si no tenemos preguntas todo el tiempo y no entendemos que esto es plagado de incertidumbres aún, tanto la pandemia como el tema de la vacunación, entonces no seguimientos y la De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes del día de hoy, a los panelistas. Gracias por compartir toda su información y conocimiento. A todos reiterarles, 24 y 25 de marzo tendremos el gran evento digital, el segundo Smart Health Leaders Summit, con énfasis en la agenda de salud para México. Les voy a enviar también el link de la página web. Tenemos unos conferencistas y unos temas muy interesantes. Ahondaremos más en temas relacionados obviamente con lo que viene en esta nueva forma de atención en salud a partir de este reordenamiento social de COVID, pero siempre pensando en que lo que hacemos ayuda a que las personas sean mejor atendidas. En nombre de LATAM Business Conference de Chile y de RI Smart Health, gracias a todos, síganse cuidando, lávense las manos, usen tapabocas y todo lo que nos han dicho tantas veces, pero que es necesario decir y decir para que no se nos olvide. André, Alonso, doctora Edna, mi querida Claudia, muchas gracias y a todos nos vemos pronto. Ha sido un placer haber partido con ustedes. Sí, ha sido un placer también. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Sandrita. Chao. Bye. Muchas gracias.